Bueno, mis hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Bueno, es una lástima que estemos cortos de tiempo, pero acompáñenme a orar. Les pido por favor, porque es completamente necesario. No puedo hacer esto sin la ayuda del Espíritu. Y más que tengo un reto en contra del tiempo también. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este momento, Señor. Te damos las gracias por aquello que nos hemos edificado como iglesia, como hermanos, mientras compartíamos tus verdades, oh Dios, mientras reflexionamos, mientras nos exhortamos, nos amonestamos los unos a los otros en amor. Gracias, Padre, porque sé que la palabra que nos vas a permitir recibir el día de hoy, oh Señor, está relacionada con todo lo que hemos hablado, entonces sé que tú tienes el control, Señor. Lo pude comprobar mientras hablábamos como iglesia. Por eso te pido en el nombre de Jesús que seas tú dándonos sabiduría, que seas tú dándonos buen corazón para comprender tu palabra, para recibir tu palabra, Señor, y que seas tú ayudando a este hombre débil, oh Padre, para que pueda predicar tu palabra de manera correcta, para que pueda hablar de tu verdad de manera correcta, Señor. Ayúdame a que mis hermanos me puedan entender, ayúdame a dar a entender tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, como no podemos hacer mucho preámbulo que digamos, me gustaría que, si fueran tan amables, me acompañaran a la epístola de Santiago, a la carta de Santiago. Vamos a estar leyendo el capítulo 4. Vamos a estar leyendo en Santiago 4 a partir del versículo 1. El plan a lo menos es leer del 1 hasta el 10. Lógicamente solamente vamos a profundizar en algunos pasajes, en algunos versículos. Voy a esperar que lo tengan. Santiago 4, a partir del versículo 1. Bueno, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros propios miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Antes de continuar la lectura, quiero quedarme aquí un poco en los 3 primeros versículos para comentarles algunas cosas. En primer lugar, cuando leemos en el versículo 1 algo que parece muy obvio, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Aquí aparece, lo que quiero decirles es, se me cambió un poco la idea porque ya no puedo hacerles preguntas acerca de la palabra, pero voy a ir directamente a lo que les quería comentar, ya que me tengo que hacer de cuenta que ya no puedo escuchar sus respuestas acerca de lo que piensan del versículo. Pero cuando Santiago está hablando acá de que guerras y pleitos entre vosotros, si leemos y prestamos atención al capítulo 3 de Santiago, al capítulo 2, al capítulo 1, no tenemos obviamente que leerlo completamente en este momento, les voy a contextualizar un poco. En el capítulo 1 y en el capítulo 2, Santiago básicamente está dando instrucciones generales acerca de nuestro comportamiento correcto como hijos de Dios. De hecho, en esos mismos capítulos, del 1 al 3, vamos a encontrar un pasaje en donde Santiago hace amonestaciones contra la parcialidad, es decir, con que no hagamos acepciones de personas,
encontramos un pasaje en donde habla específicamente de que no haya murmuraciones entre nosotros, que no haya envidia y contenciones entre nosotros mismos. Eso es específicamente lo que nos lleva al capítulo 4. Santiago prácticamente retoma esta misma idea que viene llevando hasta este punto de la epístola, y entonces viene y a los cristianos a los que les habla en este momento les dice: ok, ¿saben de dónde viene todo eso? Todos esos pleitos, todas esas guerras que como pueblo de Dios están teniendo y no deben tener. Eso viene nada más y nada menos, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros propios miembros. Y quiero adelantarme inmediatamente al versículo 3. Sé que el versículo 2 describe un poco más acerca de lo que hay en el corazón del hombre contencioso, y dice lo de que codiciáis y no tenéis, matáis y de envidia y no alcanzáis, en fin. El versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Yo les quiero hacer aquí una pequeña conexión. Fíjense con mucho cuidado en el versículo 1, cuando les hace la pregunta de no es de vuestras pasiones, allí esa palabra pasiones, y en el versículo 3 al final la palabra deleites. En ambos casos, en el griego, tanto en el versículo 3 donde dice deleites, como en el versículo 1 donde dice pasiones, en el griego la palabra que está allí es hedonē, y esa palabra se refiere a un deleite sensual, a un deseo. Sé que ustedes estarán pensando: bueno, hermano Gerardo, pero eso no pasa aquí. Nosotros no tenemos un deleite sensual, pero utilicemos el otro término, deseo. Ese es el otro significado de la palabra hedonē. No se refiere necesariamente a, como lo vimos en la primera definición, un deleite sensual, que ya es más directo, pero simplemente lo deja en deseo. Todos deseamos muchas cosas, pueden ser buenas, pueden ser malas, y esa palabra puede, aunque está refiriéndose a un deseo específicamente proveniente de una mala intención de corazón, proveniente de un deseo pecaminoso, en cualquier caso simplemente está dejando la idea abierta, un deseo. Vuelvo y lo digo, deseamos muchas cosas. Ahora, en ese orden de ideas, nosotros en nuestras Biblias, Reina Valera 1960, en el versículo 1 vemos que en esa palabra sale como pasiones, y en el versículo 3 como deleites. De hecho, en el versículo 3 dice: para gastar en vuestros deleites. De nuevo, pensaremos, pero ¿cómo eso puede hablar a mi vida? Si tal vez yo no le estoy pidiendo al Señor cosas para gastar en mis deleites personales, y lo asociamos exclusivamente a algo que tenga que ver con un gasto material o con una cosa material. Ya vamos para allá. Eso era lo que por ahora quería dejar eso en sus mentes. Pero en el versículo 1, en el caso de pasiones, dice que estas mismas combaten en nuestros miembros, es decir, estos deseos de los cuales estamos hablando, que Santiago los pone acá como la razón de ser por la cual pueden haber pleitos en las iglesias, pueden haber disensiones en las iglesias, pueden haber cosas que estorben a la iglesia y que crezcamos como hermanos. Santiago dice que lo que provoca todas estas cosas precisamente tiene que ver algo con estos deseos de los cuales vamos a estar hablando. Y el versículo 2 dice todas las consecuencias de cómo un deseo así de una persona, un hermano, lo puede llevar a ser piedra de tropiezo en la iglesia por el tipo de conductas que terminaría mostrando. En el versículo 1 quiero mostrarles una cosa más. ¿Recuerdan lo que les decía? Que estos deseos, estas pasiones, estos deleites combaten, dice Santiago que combaten en nuestros miembros. La palabra allí en el griego, cuando dice lo de que combaten en vuestros miembros, y es una palabra difícil, ¿no? Me cuesta pronunciarla. Ayer la practiqué mucho, pero ya se me olvidó. Perdona si me va a costar pronunciarla aquí. Estrateumai. Es una palabra difícil, pero básica, y fíjense que tiene un significado interesante,
porque se refiere a servir como militar en una campaña, incluso incluye el mismo servicio de los apóstoles, en el sentido de que los apóstoles tenían que luchar arduamente por el Evangelio y tenían mucha oposición y contra todo lo que tenían que hacer frente. Y uno dirá, pero hermano, ¿cómo es que una palabra que parece tener un significado tan loable, por qué Santiago la usa acá? Bueno, y de hecho, fíjense que la otra definición de la palabra es contender contra las inclinaciones de la carne. Y uno dice, ok, pero ¿por qué Santiago usa esa palabra acá? Santiago nos está queriendo decir que esos deseos militan en nosotros con tal fervor como lo haría un apóstol por el Evangelio, como lo hacían los apóstoles por el Evangelio, o como lo hace un militar cuando se enlista en el ejército. Con ese mismo fervor, con esa misma intención de corazón de luchar y guerrear hasta morir, de esa misma manera esos deseos combaten en nuestros miembros, ganan la partida en nosotros, y por eso terminamos mostrando las actitudes que el versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Obviamente Santiago sabía que no habían homicidas en la iglesia literalmente, pero recuerden las palabras del Señor Jesús. Aunque no cometamos homicidio como tal, de tomar una pistola, un cuchillo y asesinar y quitarle la vida a alguien, el simple hecho de que tengamos odio o rencor en nuestro corazón, ya por eso la Escritura nos considera homicidas. Porque el odio, el rencor, el resentimiento, de hecho, conduce a querer incluso quitarle la vida a aquella persona. Entonces, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Lo que decíamos anteriormente acerca de que estar empecinado, estar afincado en obtener aquello, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, y aunque pidieran, no recibid, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, hermanos, acá les quiero dar una reflexión. Finalmente voy a llegar a la parte de lo que les quería decir de la cuestión del deseo. Yo les decía, como les decía, podemos desear muchas cosas, pueden ser buenas, pueden ser malas. Cuando la Escritura habla acá de gastar en vuestros deleites, aunque fácilmente lo podemos asociar a, como les decía, a algo material meramente, recordemos que la aplicación que podemos ver acá es que así como alguien gasta o quiere algo para obtener algo material y deleitarse en ello, lo que vemos allí en el corazón del hombre es que el punto es que quiere algo para su propio beneficio, que quiere algo simplemente empecinado con que es lo que quiere y ya, casi que lo podemos mirar como un capricho. Bueno, esa misma aplicación, y aquí es donde viene lo dedicado, esa misma aplicación entra a nosotros en el sentido de con qué intención de corazón nos acercamos al Señor, con qué intención de corazón estamos en la iglesia, con qué intención de corazón queremos servir a los hermanos, con qué intención de corazón queremos crecer en el Evangelio. Y antes de terminar de decir algo más directo con respecto a eso, quiero leer el versículo 4 y el versículo 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Este famoso versículo de la amistad con el mundo, ahora que lo estamos viendo en el contexto, podemos comprender que Santiago estaba diciendo algo mucho más grande de lo que nosotros entendemos por amistad como el mundo. Lo que nosotros, de verdad me hubiese gustado poder preguntárselo y escucharlo, pero lo que nosotros podamos entender como amistad como el mundo, yo estoy seguro que está bien. Sin embargo, aquí vemos que Santiago lo está poniendo, lo está aplicando desde un punto de vista de nosotros como iglesia en general, de nosotros como cuerpo de Cristo en general. No está hablando, que vuelvo y les digo, está bien, no está hablando necesariamente de las cosas obvias que nosotros sabemos,
que no podemos tener comunión con cosas del mundo, que no podemos sentir gusto, atracción, inclinaciones por las cosas del mundo y mezclarlas con el cristianismo. Eso está bien, pero vemos que Santiago acá específicamente se está refiriendo a algo que el mundo hace, que también como iglesia estamos haciendo. A eso es lo que Santiago se está refiriendo acá, porque está, como acabamos de ver, como acabamos de leer, analizar, está apelando a un problema de disensiones, de pleitos, de egoísmo. Y estas son cosas que hay en el mundo. Vean, por ejemplo, simplemente en una empresa o en cualquier ámbito, la envidia de las personas, cómo las lleva a que yo quiero ser mejor que el otro, a que tú no puedes ser mejor que yo, a que yo tengo que estar en la posición que tú tienes. Y la gente hace hasta artimañas a fin de hacer caer a la otra persona y yo ostentar el cargo que él tiene, por ejemplo. Y lo que Santiago está queriendo decir acá, que nosotros peligramos de que en la iglesia suceden estas cosas también. Miren, saben, hablándoles otra vez acerca de los deseos, y aquí era donde quería llegar, ¿saben en qué otra cosa también hacemos amistad con el mundo? Porque el mundo y la filosofía del mundo está basada completamente en que el hombre es el centro y en que todo lo que hay para ofrecer son métodos, son vías a través de las cuales el hombre puede obtener lo que quiere. Lo que quiere, es decir, todo está basado en el hombre y en sus deseos. En ese orden de ideas, nosotros también debemos tener cuidado de tener amistad con el mundo en el sentido de concebir el Evangelio como otro método más, como otra vía más para obtener lo que yo quiero. Y todo se basa en el deseo de mi corazón. ¿Se acuerdan lo que les dije? Puede ser bueno, puede ser malo. La intención del versículo, el contexto del versículo y la palabra en el griego nos está dando a entender que tiene que ver con un deseo malo, pero ahí es donde entra la sutileza. Que lo que puede ser bueno para nosotros, tenemos que poner en tela de juicio si es bueno delante de los ojos del Señor. Recordemos que podemos tener las mejores intenciones, pero delante del Señor no van las buenas intenciones. Recuerden a Nadab y a Abiú en Levítico, cuando ofrecieron fuego extraño delante de los ojos del Señor y descendió fuego de Jehová y los consumió, porque del Señor no valen las buenas intenciones, a Él solamente nos podemos acercar como nos ha revelado en su palabra que Él quiere que nos acerquemos a Él. Teniendo esto en mente, les quiero dar un ejemplo muy abierto, muy directo de qué es lo que les quiero comunicar y por qué determinadas doctrinas y determinadas cosas pueden transformar algo, incluso una petición de corazón de nosotros, una petición delante de los ojos de Dios no tiene que ser algo necesariamente malo, pero que por un mal enfoque, por estar mal enfocada, ahí sí se puede convertir meramente en un deseo de mi carne y no en la voluntad de Dios. La reflexión que les quiero dar es lo siguiente: ¿en qué cosas estamos teniendo esta amistad con el mundo y estamos convirtiendo el Evangelio en el centro de obtener mi deseo? Hermano, y yo muchas veces lo compartía con nuestro amado pastor, si algo me tiene muy preocupado es que veo, y lo hablamos al principio del ayuno, que está bien tener diferentes posturas doctrinales, está bien que la iglesia como cuerpo de Cristo no esté 100% de acuerdo en todo, pero de hecho lo decíamos, que por eso somos un cuerpo, para complementarnos entre todos. No necesariamente doctrinalmente tenemos que estar 100% iguales, creo que es humanamente imposible y Dios lo sabe, pero yo también les comentaba de algo que sí tenemos que ser celosos, de algo sí. Bueno, de todas maneras, sigo diciéndole.
De algo que sí tenemos que ser celosos es, sin embargo, de que lo que creamos como cristianos y en aquello en lo que se esté basando nuestra vida como hijos del Señor esté fundamentalmente y tenga su principio en las Sagradas Escrituras. Es decir, puede ser que la diferenciación doctrinal que tengamos sea una doctrina que no sea fundamental, que no sea una doctrina salvífica, que sea una doctrina incluso complicada, que no le hace falta a nadie para ser salvo ni siquiera. Está bien, pero en las cosas que tienen que ver con nuestra salvación y en cómo nos acercamos al Señor, eso es innegociable. O es la Escritura o es la Escritura. Y la preocupación que tengo es que por allí hay muchos hombres, y les digo de antemano, muchos de ellos muy reconocidos, y que hasta yo mismo he llegado a considerar como respetables, personas que tienen unos números en YouTube impresionantes y que desde un tiempo para acá, no ahora, quizás muchos de ustedes se habrán dado cuenta de mis ausencias en la iglesia y todo esto, en estos tiempos son situaciones, no estoy diciendo que deje de ir a la iglesia por eso, ¿no? Pero lo que quiero comunicarles es que he aprovechado para darme cuenta de ciertas cosas, para oír mejor ciertas cosas, porque tenemos que escudriñar, tenemos que probar los espíritus, como dijo Juan en su primera carta. Tenemos que darnos cuenta si lo que están diciendo está conforme a la palabra o no. Algo sencillo, si lo que están diciendo verdaderamente a mí me está asemejando a la imagen de Cristo o no. Entonces, hay muchas cosas de predicadores de renombre hoy día que lo que yo les quiero poner a reflexionar es que así, si ustedes hacen el mismo ejercicio y los escuchan, se van a dar cuenta de patrones de que eso no los está edificando ustedes para asemejarse a la imagen de Cristo. Y sobre todo, eso lo único que está haciendo es que ustedes tengan amistad con el mundo. Si les creemos, a mí me pasó, se los digo porque a mí me pasó. Y ahí se cumple la Escritura. La Escritura dice, aun si fuera posible a los escogidos, serían engañados. Nosotros muchas veces la tomamos como que hoy, o sea, los escogidos podemos ser engañados. Y yo creo que en parte puede ser cierto. Si no ejercitamos el discernimiento, a mí me pasó, y lo que les quiero comentar, y eso sí forma parte de las razones por las cuales tuve mis altibajos congregándome, porque yo estaba embolatadísimo, hermano. Yo estaba embolatadísimo con cosas que estaba oyendo, con cosas que quería vivirme como realidades que podía aplicar a mi vida, y cuando no salían, cuando no me funcionaban, eso me frustraba tanto que no sabía qué pensar. Y venía acá a la iglesia y era como que cómo empalmar eso con lo que estoy oyendo, o a veces escuchaba cosas parecidas y estaba recontra confundido. Y hasta que me puse a reflexionar, Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Esto no está bien. La Escritura es clara, el Espíritu Santo es claro. Cuando el Espíritu Santo nos habla, normalmente nos redarguye, normalmente son cosas que nos santifican. Lo común es que sean cosas que nos hagan asemejarnos a la imagen de Cristo. Entonces, si esto no está presente en un mensaje, algo no está bien. Yo he escuchado cosas como esta, y lo voy a poner de ejemplo es simplemente porque es lo que tengo más cercano, porque lo escuché precisamente ayer. Una porción de un mensaje de este predicador muy de renombre, estoy seguro que todos ustedes lo conocen. Es imposible no conocerlo, es imposible no tener contacto con sus predicaciones, porque es tan de renombre que nuestros feeds de YouTube se llenan de sus recomendaciones, o uno escucha a otros hermanos escuchándolo y inevitablemente uno tiene contacto con lo que este hombre enseña. Y ayer precisamente, hablando de esto, quise como corroborar y me dije, el título ni siquiera me llamó la atención, pero yo dije, por lo que leí en el título, yo dije, voy a escuchar para ver si es que son ideas mías o si verdaderamente lo que me he venido dando cuenta es cierto. Este hombre que consideramos como hombre de Dios estaba predicando algo acerca de que no podemos estar desenfocados y que tenemos que quitar lo que nos desenfoca. Uno así, como que suena bien, pero uno sigue oyendo
Y finalmente nunca dijo de qué nos tenemos que desenfocar, o mejor dicho, sí dijo que de qué nos teníamos que desenfocar desde un punto de vista muy humanista y muy carnal, y nunca dijo en qué nos teníamos que enfocar, nunca lo dijo. Solamente dijo frases muy bien utilizadas, porque ahora nos gusta que nos emocionen con frases ahí, wow, la revelación de Dios. Pero vuelvo y les pregunto, escuchen, ¿eso me está llevando más a Cristo? ¿Me está haciendo semejar el carácter de Cristo? ¿Me redarguyó? ¿Me santificó? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Frases como que no sé, que ya no se usa la Biblia, sino que ahora se usan frases de hombres, que hierro con hierro afila, que si tú rozas un hierro con un palo, ¿cómo se va a afilar? Pero lo que más me impresionó fue que él decía cosas como que, y lo peor, porque el enemigo es así, utilizan la misma palabra para querer corroborar que lo que ellos están diciendo sí viene de parte del Señor. Pero uno se da, ¿cómo dice la Escritura? Por su fruto lo conoceréis. Uno se da cuenta de cosas como esta, que ahí no puede haber un carácter de Cristo reflejado, porque el hombre hizo y dijo cosas como esta, hablando del tema de que uno no puede andar desenfocado en cosas que uno no, así lo digo, o sea, usted tiene que medir lo que es prioridad para usted, lo que es importante, así, de manera muy humanista. Pero puse que el ejemplo de Cristo, y ¿saben cómo dijo, hermanos? Dijo y que fíjense el ejemplo de Jesús. Jesús no fue tras los gentiles porque él no podía perder tiempo en los gentiles, ya para eso iba a estar Pablo. Y yo me ponía, y los gestos que él hizo, yo me ponía, que no reflejaban a Cristo para nada, yo me ponía a pensar, pero es que la Escritura es clara. El Señor Jesús dijo las razones del por qué no iba a los gentiles. No era por falta de amor, no era porque no tuviera menosprecio, no era porque él sintiera que era una pérdida de tiempo, era porque él sabía que su ministerio era en Israel. Y sin embargo tenemos los ejemplos, la mujer sirofenicia, en Juan tenemos un pasaje de unos griegos que buscan a Jesús, y Jesús en ninguno de estos casos rechazó a estos gentiles. Acerca de los griegos, lo que por ahora no les puedo compartir el texto por no alargarme más, pero en cuanto a los griegos, lo que dijo fue que así tenía que ser, que tarde o temprano, que ya iba a llegar el momento, porque iba a llegar su crucifixión y él sabía que su sacrificio iba a ser para la gracia de toda la humanidad. Iba a llegar el momento en que el Hijo del Hombre iba a ser buscado por toda la gente, no importa si eran israelitas o no. Eso fue básicamente lo que dijo. No dijo, griegos, no, váyanse, ustedes no tienen nada que hablar conmigo, yo no tengo que perder tiempo con ustedes. Y a la mujer sirofenicia, aunque la llamó perrilla, aún así por la fe de ella, ¿le hizo o no le hizo el milagro? Porque estaba probando su fe. Entonces el Señor Jesús no rechazó a los gentiles, de hecho vino a morir también por los gentiles, no solo por los israelitas. Entonces cuando uno discierne de acuerdo a las Escrituras las cosas, se está dando cuenta, pero eso que está diciendo ese hombre, el Señor Jesús no tuvo esas intenciones de corazón, el Señor Jesús no es así. Entonces se los quiero dar meramente como ejemplo. Era una porción de 11 minutos de mensaje, pero hermano no dijo nada. Y saben que es lo peor, la gente aplaudiendo como focas, la gente, yo veo que acá nosotros decimos amén porque el pastor ha hablado de una verdad bíblica y nos conmueve, sabemos que es así, decimos amén, pero ahora la gente aplaude por aplaudir, se anima por animarse, y por eso les decía, ahí está la amistad con el mundo. ¿Por qué dónde vemos esas cosas? No vemos eso en los shows, en los espectáculos de hombres que van a ir a dar una conferencia, o no sé, en una tarima de rock and roll, de reggaetón, de un artista X, de cualquier estilo de música. ¿No se ve eso en los shows de hoy día? Que la gente simplemente paga para que la entretengan. Y estos hombres prosperan económicamente porque les revelo otro dato. Y ahí también vemos como la amistad con el mundo eclesiástica que dice Santiago acá, la podemos ver como ha permeado la iglesia también, en el sentido de que ahora cuando la gente diezma y ofrenda es precisamente por eso, porque el hombre los entretiene, porque el hombre está inflando su corazón diciéndole las cosas que ellos quieren oír, porque andan prometiendo prosperidad, porque andan prometiendo, miren, lo que más me causa un chispazo en mi cerebro
es cuando yo comienzo, después de que dijeron todo eso que dijeron y no dijeron nada que me edificara, entonces vienen y dicen, porque yo sé que el Señor va a levantar apóstoles, va a levantar profetas, y en tu casa va a pasar no sé qué, y en tu casa va a pasar no sé cuánto. Y yo, santo, esto a mí se me parece una cosa. Bien dijo Jeremías, oh Señor, has engañado a tu pueblo, porque han prometido prosperidad y paz, y eso no es lo que va a pasar. Y Jeremías lo dijo en un lenguaje irónico, porque obvio, Jeremías va a saber que Dios no engaña, que Dios no miente. Jeremías está diciendo que ellos los falsos profetas de su tiempo, decían que Jehová decía, cuando Jehová no había hablado. Y muchos hombres hoy día andan prometiéndole a gente cosas, y que Jehová ha dicho, que el Espíritu Santo ha dicho, y el Espíritu Santo no ha dicho. Porque, y se los digo con toda propiedad, volvemos a las Escrituras. ¿Qué nos hace saber la palabra? En todo el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros, hermanos? En resumidas cuentas, el Espíritu Santo lo que hace en nosotros es asemejarnos a la imagen de Cristo. Él no es el que inspiró las Escrituras, Él es el inspirador de las Escrituras. Las Escrituras, como inspiración suya, tienen el propósito fundamental de asemejarnos a Jesús, a la imagen de Jesús. Ese es el propósito de las Escrituras. Por donde lo lean, hermanos, las Escrituras constantemente van a estar haciendo esto en nuestras vidas. Ese es el propósito, eso es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros cada vez que venimos a congregarnos o cada vez que trata con nosotros en nuestra vida personal. Hermanos, si no está produciendo esto en nosotros un mensaje, si no está produciendo esto en nosotros una enseñanza, ellos dicen que el Espíritu Santo está, pero yo no veo al Espíritu Santo ahí, yo no los veo a ellos alineados con los intereses del Espíritu, no lo veo. Si el Espíritu quiere glorificar a Cristo en nosotros y en el mundo en general, si el Espíritu quiere exaltar a Cristo, pues en una predicación donde yo no veo exaltado a Cristo, no entiendo cómo pueden decir que el Espíritu está allí. Y le prometen a la gente cosas que son antibíblicas. Hoy no lo estábamos hablando y estábamos haciendo referencia a eso. El pastor lo decía, el Dios es soberano y el Espíritu reparte a cada uno los dones y los ministerios como Él quiere. Si quieren y me perdonan, pero para hacer énfasis, el Espíritu hace como le da la gana y reparte como le da la gana. Como estos hombres van a estar prometiéndole a la gente cosas para emocionar y para inflar los corazones de los hombres. Por eso le decía la mitad con el mundo. La mitad con el mundo, porque la gente se contagia de esto. Y por eso le decía, este tipo de evangelio embolata a la gente. Porque, ay, sí, Dios me dijo, Dios me prometió. ¿Seguro? ¿Seguro que Dios te dijo, que Dios te prometió? Y vivimos embolatados y vivimos confundidos y pasamos de vista lo más importante. ¿Por qué creen que el versículo 5 dice: pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Por qué? Porque mientras estamos distraídos en la amistad con el mundo, en los deseos de nosotros, y convertimos a Dios en que por eso les decía, con qué enfoque, con qué intención de corazón estamos buscando al Señor, y convertimos al Señor en nuestro motivo de búsqueda de nuestro propio deseo, vivimos un evangelio embolatado. Por eso es que ustedes ven, hermanos, que viven desviviéndose porque el Señor los va a llevar a la nación, que viven desviviéndose porque van a echar fuera demonios, que viven desviviéndose porque van a hacer milagros. ¿Se acuerdan la predica pasada de nuestro pastor el domingo? La palabra de Dios es necesaria. En una de sus intervenciones el pastor nos comentaba algo que es muy importante, que no tienen ni la madurez espiritual para servir a ese nivel tan grande en el ministerio, y ya quieren, mejor dicho, y la madurez espiritual que nos las da las Escrituras. Por eso le decía, pasamos de vista y nos olvidamos por andar pensando en pajaritos preñados, en cosas que no son, de lo más importante, de mirarnos en un espejo todos los días y preguntarle al Señor y reflexionar y meditar nosotros qué tanto me parezco a Cristo ya. Reflexionar acerca de los años que tengo como cristiano,
como hijo del Señor desde que Él me hizo nacer de nuevo y pensar, Señor, desde allá, desde ese día hasta acá, ¿qué tanto he cambiado? Bien, sí, sé que he cambiado algunas cosas, pero Señor, ¿qué más me falta? Porque lo dice la Escritura en Juan en el capítulo 3, que el que viene a la luz para que sea conocido que sus obras son hechas en Dios, o sea, para que la luz manifieste sus tinieblas y uno sepa, ok, Señor, trata conmigo en esta área, necesito rendir contigo esta área de mi vida. No nos creamos que ya lo hicimos. No nos creamos que ya lo hicimos. Cuando compartíamos hace unos minutos también hablábamos de eso. Que el pastor lo decía, que aquí y en todas las iglesias, a todos los individuos, aun cuando somos santos y piadosos, porque así el Señor nos ha hecho por medio de su cruz y de su sangre y de su espíritu, aún así nos falta mucho para reflejar la imagen de Dios. Ese es el verdadero sentido de ser de la vida cristiana. Esa es la verdadera razón de ser de nuestra predicación y del por qué nosotros estamos viviendo en Cristo. Hermano, si nosotros andamos perdiendo el tiempo en estas cosas, son días que estamos perdiendo de ser edificados en el Señor para cambiar una área de nosotros. Que solo el Señor sabe qué está tratando con cada uno de nosotros, pero sabemos y somos sinceros que hay cosas en nosotros que todavía no le agradan al Señor. No tienen que ser necesariamente pecados grandes y eso de pecados grandes, pecados pequeños es una mala etiqueta, pecado es pecado, pero no tienen que ser necesariamente pecados evidentes, digámoslo así, pecados escandalizadores, pero sí sabemos que hay muchas cosas en nuestra vida, lo hablamos en el ayuno, que hay que examinarnos, hay muchas cosas en nuestra vida que escrituralmente la Biblia condena como pecado y nosotros creemos y estamos más preocupados por otras cosas en vez de andar cuidando esos detalles. Quiero parecerme a Cristo en esto, quiero parecerme a Cristo en aquello, quiero rendir mi vida a la voluntad del Señor para esto. Necesito orar, pero ¿orar para qué? ¿Orar para qué? Ahora nos cambian el sentido de la oración. Ustedes escuchan sus predicadores, ellos judaizan a la gente. Sí, judaizan a la gente y ahí ven la amistad con el mundo también. Porque les enseñan a la gente que tú oras, que tú buscas la lectura de palabra, que tú te congregas, para que a través de esos méritos el Señor te va a engrandecer, te va a exaltar y te va a conceder todo lo que tú quieres. Y en tu casa va a pasar esto, y tu petición de oración esto, y tu hijo aquello. Y perdonen que lo diga, porque no estoy hablando de aquí, de nuestra iglesia local necesariamente, sino que fíjense lo que hace un mentiroso. Utilizan como el punto de venderle a la gente los deseos de su corazón, utilizan deseos tan generales. O sea, ellos saben que cómo abusan, de verdad, estos hombres no tienen temor de Dios, cómo abusan de los corazones de la gente y saben que hay tantas mujeres, hombres de Dios, que quieren ver a sus hijos que lleguen a los pies del Señor. Tantos hombres, mujeres de Dios que quieren ser utilizados por el Señor y en todos los aspectos se le meten a la gente por allí para prometerle cosas que el Señor lo ha dicho. Hermano, Dios es soberano. Nosotros, si tenemos una petición especial delante del Señor, nosotros nos corresponde orar, ponerla delante de sus pies, pero hacer como el Señor Jesús, que no se haga tu voluntad sino la mía. A nosotros nos corresponde hacer como hizo el Señor Jesús, también en el sentido de que nosotros oramos, pero también es manifestar al Cristo que hay en nosotros, mostrar al Cristo que hay en nosotros. Como padres, yo sé que como padres, los que son acá padres, dan ejemplo del Cristo que hay en ustedes y lo muestran a sus hijos y predican a sus hijos y le dan a sus hijos los mejores principios. Pero la conversión de las personas pertenece al Espíritu Santo, hermano. Amén. Y esta gente enreda a la gente y le mete esos venenos a las personas y las personas se desvían todos los días con mi petición, con mi oración y yo vengo a congregarme para que Dios hable a mi hijo, pero ¿y si no? Entonces se cumple lo que dijo el profeta Jeremías: Jehová, engañaste a este pueblo porque les prometiste cosas que no se van a cumplir. ¿Pero por qué? Porque ellos dicen Jehová dijo, pero Jehová no ha dicho. O sea, ponen al Espíritu Santo por mentiroso y se jactan y son completamente, caramba, tienen el descaro de decir que es el Espíritu Santo. El pastor
en una oportunidad hablaba conmigo en su casa y me decía, hijo, ¿sabes qué estoy notando? Que ahora la mayor parte de los predicadores cogen un texto bíblico y después comienzan a hablar de ello. Y testimonio, y testimonio, y testimonio, y cosas que emocionan a la gente. Amistad con el mundo. Y todas estas cosas, como podemos ver, nos afectan a nosotros como iglesia, aún como iglesia de sana doctrina. Como escuchamos estas cosas, como comenzamos a concebir estas cosas inconscientemente, por lo que les digo, porque nos exponemos tanto a estas cosas. Estos son los hombres que predominan las redes y uno los escucha y, uy, sí, esto es del Señor. Y cuando uno no se da cuenta, se está contaminando. Y uno, como miembro del cuerpo de Cristo, trae esas cosas acá, las compartimos como hermanos acá, y ahí viene qué pasa, terminamos convirtiéndonos en lo mismo. Por mucho que el pastor no esté predicando así, resulta que nosotros tenemos esta idea en nuestro corazón. Y andamos acá también, viniendo por nuestro milagro, viniendo por nuestra petición, y cambiamos verdaderamente el enfoque, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente para vivir conforme a Cristo. Y no venimos acá pensando, me voy a congregar para edificarme con mis hermanos, para crecer los unos con los otros, para que Cristo me hable, para que el Espíritu Santo me muestre en qué debo ser corregido para representar la imagen del Hijo de Dios en mi vida. Perdemos ese enfoque. Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, versículo 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y aquí les doy el contexto de este versículo también, que es muy conocido. Aquí vemos que el apóstol Santiago estaba hablando también en el contexto de someteos pues a Dios y resistir al diablo. No lo estaba hablando individualmente. Este es otro volante que tenemos, ya vamos para allá. No estaba hablando aquí individualmente, estaba hablando de resistir al diablo como congregación. Pero no pasemos por alto el versículo 6. Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. O sea, como queriendo decir que estas personas que tienen esto en su corazón, que van buscando a Dios por sus deseos y que ya se pusieron en el centro del cristianismo como ellos y lo que desean, se han ensoberbecido. O sea, son soberbios, han perdido la humildad. Ahora es que tengo que torcer el brazo de Dios a que Él me conceda mi realización personal. Hermano, es que hasta ustedes mismos son testigos de eso. Ustedes los ven, hermanos, que están con el chip de que Dios los va a llevar a las naciones y va a hacer con ellos grandes cosas. Y se predica mucho el propósito de Dios con tu vida. El propósito, o sea, yo soy el centro. Lo que Dios me quiere dar, lo que Dios me quiere hacer. Hermano, el Señor nos va a utilizar, sí, pero porque es su voluntad, no porque Él tenga algo especial con nosotros, porque somos nosotros. No, Él nos utiliza porque Él tiene algo especial con su iglesia, porque necesitamos ser edificados, porque necesitamos ayudarnos los unos con los otros a reflejar a Cristo, y que al final todo es para la gloria de Cristo, no para nosotros. Amén. Hermanos, si nosotros servimos es para que mi hermano glorifique a Cristo. Amén. Si mi hermano me sirve es para que yo glorifique a Cristo juntamente con él. Y ahora todo es el propósito en la vida del hombre. Se han ensoberbecido pensando que pueden buscar a Dios por esto, pero Santiago acá da claramente una solución. Dios resiste a los soberbios, así con esa actitud, olvídate. Pero Él da gracia a los humildes. Él da gracia a los humildes, y como decíamos también, si nos humillamos delante del Señor, ya vamos a hablar de eso. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra ahí, someteos pues a Dios, ¿sabe a qué se refiere específicamente? Subordinación. Jamie iba a decir obediencia, está bien, pero les doy una palabra más ruda: subordinación. Nosotros debemos estar subordinados a la Escritura, subordinados al Espíritu. Y en ese sentido es que Santiago dice que si hacemos esto, podremos resistir al diablo y él huirá de vosotros. Hermanos, esta es otra confusión, como les decía. Tantos hermanos que los tienen embolatadísimos
viendo demonios hasta en la sopa. Ahora vemos al diablo en todos lados, ir correteando al diablo y haciendo... miren esto, miren lo que... es que nos contamina y no nos damos cuenta. Lo que nos han inyectado de que voy a hacer guerra espiritual. Hermano, y eso se desgasta ni que reprendiendo al diablo y reprendiendo un poco el Chucky. Hermano, usted lo que hizo allí fue desgastarse. Dios no lo ha mandado a eso, la oración es para eso. Hermano, les digo una cosa. Yo no estoy empoderando aquí a Satanás, que Jehová lo reprenda. Yo no lo estoy empoderando, pero hay que hablar una realidad. Usted puede mofarse, puede burlarse, puede llamar al diablo como quiera, pero él sigue siendo el diablo, haciendo las maldades que está haciendo en el mundo. Así como Dios no deja de ser Dios, independientemente de que seamos o dejemos de ser nosotros, el diablo no se deja. No, es que por eso nos hemos ensoberbecido. Nos creemos tan importantes para decir que el diablo me está atacando. Esa es otra. Esa es otra. No que el diablo me está atacando. Hermanos, ¿quién tiene la autoridad sobre tu vida? Jehová de los ejércitos. Si Él es soberano sobre tu vida, mira las cosas con otra perspectiva. Todo lo que el Señor está utilizando en mi vida, todo lo que el Señor está permitiendo, es para edificar mi carácter. Es porque me está asemejando a la imagen del bendito Hijo de Dios. El Señor tiene total control de mi vida. Si yo digo el diablo me está atacando, ¿saben qué estoy diciendo? Estoy hasta diciendo algo peligroso. Estoy diciendo que el Señor no me protege. Estoy diciendo que el Espíritu Santo no tiene poder para darme cobertura del diablo. Y el diablo de quién sabe dónde está ahorita, maquinando sus cosas tan perversas. Y nosotros dándonos importancia de que el diablo me está atacando. Oh, ¿cómo nos llama ahora? ¿Cristo 2? ¿Tentados en el desierto 40 días por el diablo? Y no ignoramos Satanás y sus demonios están para dañar al ser humano, pero no creamos que es algo personal, que a mí, que los demonios, que me salió un demonio y no sé qué, no. Veámonos de la siguiente manera. El Señor nos está edificando. Todo lo que Él está utilizando en mi vida, gloria a Dios. No lo entiendo hoy, quizás me cuesta gozarme hoy, quizás no entiendo por qué algo tan adverso me está sucediendo, pero el Señor, como decía Rochi lo mencionó esa palabra también, pero el Señor algo me está enseñando. Lady también mencionaba eso, el Señor algo me está enseñando. Y es que así es como lo tenemos que ver, pero es que el diablo me está atacando, esa otra. Y entonces creemos que resistir al diablo es que yo me le voy a parar al diablo y le voy a decir un poco de cosas y que ya mi oración ya, santo remedio. No. Se refiere a que cuando nos subordinamos a la voluntad de Dios, entonces decimos, ante todos estos argumentos de mentira que están dañando nuestra mente, decimos, no, eso no es del Señor. Esas son mentiras del diablo, no, aquí esa mentira en ríos de libertad no va a venir a entrar. Sí, y Santiago lo dice como congregación, o sea, que si todos nos subordinamos a la voluntad del Espíritu Santo, nos subordinamos a la voluntad del Padre, nos subordinamos a la voluntad de Cristo. Otra cosa, ¿cómo conocemos esa voluntad? ¿Cómo nos subordinamos a esa voluntad si no leemos las Escrituras? Eso fue algo que el pastor fue muy insistente en la predicación del domingo pasado. La palabra de Dios es necesaria. Necesitamos leer las Escrituras, porque así conocemos esa voluntad a la cual nos tenemos que subordinar. Y así pueden hacer el ejercicio que les decía hace varios minutos. Cuando escuchen a un hombre de estos, fíjense que no he querido decir mi nombre, porque cuando uno dice nombre, ahí es donde entra la carnalidad. Ahí es donde comienzan a entrar las barreras mentales, ahí es donde comienza el hermano Gerardo cómo se atreve. Entonces prefiero no decir nombre y solo limitarme a hablar de doctrina y de lo que enseña, para que ustedes de aquí en adelante oigan y se hagan la pregunta, ¿esto qué me está edificando? ¿Esto está estimulando lo que yo quiero o me está enseñando lo que Dios quiere para mi vida? ¿Estoy o no reflejando a Cristo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. De esa manera, como congregación, es como resistimos al diablo. No haciendo oraciones para que botando chuki. Es a nivel de argumentos, a nivel de convicciones mentales, comparar, escuchar. No, esto no es de Dios. La Escritura lo que dice es esto. La verdad de la palabra es esto. Así que no.
rechazo aquello y me quedo con lo que dice la palabra. Y de esa manera todos como congregación tenemos una mente sana en el Señor y no entra mentira del diablo acá. Por eso es que el diablo huirá, porque dirá, no, en río de libertad no puedo meter mentira, esa mente está muy afirmada en la verdad. Amén. Acercaos a Dios, versículo 8, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Porque aunque en nuestros fracasos, como iglesia del Señor, le damos cierto terreno al enemigo, le damos cierta victoria al enemigo, ¿saben qué se cumple? Que Él sí está vencido, en que Cristo lo venció en la cruz. Y ¿saben en qué vemos la realidad de que Cristo sí lo venció en la cruz? En que a pesar de nuestros fracasos, cuando el Espíritu Santo nos convence del pecado, nos hace ver lo que estamos mal, nos hace ver lo que está y tenemos necesidad de corazón en nosotros, que no estamos haciendo bien delante de los ojos del Señor, entonces el pueblo de Dios hace esto, se humilla, se arrepiente, se doblega su voluntad a la voluntad de Jesucristo. Y entonces, al no querer hacer mi voluntad, sino la de Él, y me humillo y me rindo ante Él, mis pensamientos cambian, mi mentalidad es transformada. Ya no pienso de acuerdo a los errores, ya no pienso de acuerdo a los engaños, ya no pienso de acuerdo a las mentiras, porque aunque no lo crean, todas estas mentiras producen todo lo que leímos, todo esto produce los pleitos, las disensiones. ¿Por qué? Porque si somos carnales y no espirituales, un hermano que no esté de acuerdo doctrinalmente con nosotros, entonces así no son es un hijo del diablo. Y entonces el hermano le va a alegar, va a responder, y ahí comienzan los roces, comienzan las peleas. Cuando, les doy otro dato, cuando Pablo dijo en 2 Corintios que no ignoramos sus maquinaciones, las maquinaciones de Satanás, hermanos, les voy a regalar el pasaje solamente para que ustedes lo busquen. Eso está en 2 Corintios 2:11. Si ustedes leen los versículos de arriba, no se vayan a quedar solamente en el 11. Pablo está hablando de cómo nos perdonamos los unos a los otros como hermanos. Para después concluir en el versículo 10 dice algo como que, bueno, si ustedes lo perdonan, entonces yo también lo voy a perdonar. Y ahí es cuando dice el versículo 11, ¿saben para qué vamos a perdonarnos los unos a los otros? Para que el diablo nos haya inventado. Amén, amén, así es. Esas son las verdaderas oposiciones que hacemos al diablo. El diablo no viene por un individuo, no nos creamos importantes. El diablo es una estratega de primera. Él piensa destruir a nivel global, a nivel eclesiástico completo, metiendo mentiras en la iglesia generales, globales, no a un individuo. Entonces, como iglesia, lo resistimos cuando nos humillamos, nos subordinamos delante de la voluntad del Señor. Y por eso esas mentiras ya no entran a nosotros, pero cubriéndonos los unos a los otros como hermanos, edificándonos los unos a los otros como hermanos, compartiendo las escrituras, exhortándonos y amonestándonos los unos a los otros para las buenas obras, para decir, hermanos, mire, pero venga, vamos a evaluar eso, y todas estas cosas nos guardan del odio, de las disensiones, de los pleitos, en fin, tantas cosas que a través de esas cosas el enemigo sí se mete. Esas son las cosas a través de las cuales el enemigo se introduce un veneno en la iglesia, levaduras en la iglesia, una manzana podrida en la iglesia para que todo lo demás se dañe. En ese sentido es que sí nos debemos guardar, y en ese sentido es que hacemos resistencia a él, guardándonos los unos a los otros como hermanos de ese tipo de mentiras, que en Cristo nos estimulemos todos en unidad a mantenernos en el mismo pensamiento. Y el pensamiento está claro, no es mi opinión, no es la opinión del pastor, no es la opinión de cada uno, es la opinión de Dios reflejada en su palabra, no es más. Leamos las escrituras y aprendamos de las escrituras para conocer esa voluntad. Amén. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Vamos a cerrar ya la palabra en oración. Y de verdad perdonen que no pude hacerlo en media hora, en 20 minutos. Ustedes vieron que hablé lo más rápido que pude. Gloria a Dios.
O sea, por lo menos ustedes vieron que no cogí el altar para cosas que no eran, de verdad me gasté la garganta hablando lo más rápido para respetar el tiempo de ustedes, entonces. Gloria a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu verdad. Te damos las gracias, Señor, porque tú edificas a tu iglesia, oh Dios. Te damos las gracias, Señor, porque tú colocas columnas en tu iglesia que exalten tu verdad. Y por eso ayúdanos, Señor, a hacer cada día esas columnas en la iglesia que pongan en alto tu verdad, no para nuestro propio beneficio, no, Señor, para nuestra propia vanagloria, para que nos reconozcan que nosotros somos los que no. Pon en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, simplemente de servir a nuestros hermanos, de que no nos importen posiciones, de que no nos importen dones. Los dones son tuyos, son utilizados para la honra y gloria de tu nombre, son utilizados para servirte y servir a nuestros hermanos. Entonces el punto es utilizar todo esto en amor, Señor, así como Jesús nos amó, dio su vida por nosotros en todos los sentidos, nos habló, nos predicó a sus discípulos, a la gente de aquellos tiempos, de estas verdades para que aún en este tiempo podamos ponerlas en práctica, oh Señor. Que nosotros esté ese mismo sentido, simplemente predicar, simplemente enseñar, simplemente servir por amor a nuestros hermanos, por amor a cada uno de nosotros, como cuerpo, que crezcamos juntamente, como lo dice tu palabra, que nos veamos realmente como una familia, que si se predican estas verdades y que si hablamos y discutimos estas verdades, Señor, sea mera y exclusivamente para querer protegernos, para querer ayudarnos, para querer, oh Señor, verdaderamente tener ese sentir genuino, sincero de yo hago esto porque yo no quiero que mi hermano sea engañado. Yo hago esto porque amo a mi hermano y nos necesitamos los unos a los otros. Tú has hecho un diseño tan maravilloso, Espíritu Santo. Tú has hecho un diseño tan maravilloso, Jesús, que lo has planteado de tal manera que nadie es más importante que nadie en la iglesia. Solamente todos tenemos diferentes funciones, todos tenemos diferentes papeles y nos complementamos los unos con los otros. Lo que a mí me hace falta, oh Señor, tú lo llenarás con mis hermanos, lo confío porque es lo que dice tu palabra. Y en cuanto tú me permitas, oh Señor, a este servidor, lo que le haga falta a mis hermanos de acuerdo a lo que tú me has dado, yo lo pondré en servicio a ellos, por honra y gloria de tu nombre, para que Cristo sea magnificado en ellos, ni siquiera para mí, sino que para mi gozo, ver a Cristo glorificado en ellos, e incluso más que en mí mismo. Y confío en que con la ayuda de ellos podré yo también glorificar a Cristo como ellos, Señor. Bendice a nuestro pastor, síguele dando palabras, síguele dando revelación cada día, síguele dando discernimiento, Señor. Él es la principal columna que tú has puesto acá, el principal liderazgo que has puesto para nosotros, nuestro Padre espiritual de acuerdo al orden que has diseñado eclesiástico en las Escrituras, y necesitamos también mucho de Él, oh Dios, porque Él es nuestra cabeza. Necesitamos ser alimentados por Él, somos sus ovejas. Tú lo has utilizado para que nos dé buen alimento, que verdaderamente nos engorde, que verdaderamente nos haga semejantes a Cristo. Espíritu Santo, dale cada día más palabra, dale cada día más revelación, dale cada día sobre todo lo que más nos muestras por medio de Él, su ejemplo. Síguelo edificando conforme a la imagen de Cristo, para que nosotros viéndolo sepamos que tenemos un modelo que imitar para ser imitadores de Cristo también. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor, que esta palabra, oh Dios, no sea olvidada, sino que edifique verdaderamente nuestros corazones a Cristo, porque ese es el propósito siempre de tu predicación y de las verdades de tu evangelio. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Sea glorificado.